desaparece, pero bueno, digamos, se va atrofiando, se va achicando, ¿m? Y en el Doppler no tiene más vascularización. ¿Qué pasa? A los 6 años hizo metástasis. ¿Qué es lo primero que tienen que buscar? ¿Y cada cuánto son los controles? ¿Qué piensan? Ya lo dijeron antes igual. ¿A dónde tengo que buscar sí o sí la metástasis? Juan Pablo, Salinas, Siempre al hígado, te fijas primero. El hígado, sí. ahí está, al hígado, perfecto. Pero el hígado y a veces, bueno, son combinadas, ¿no? ¿Y por qué es importante el control de por vida? Porque fíjense que a los 6 años, esta chica que les quise mostrar la imagen, que anduvo muy bien, hizo metástasis después de 6 años. Incluso tuvimos pacientes que después de 11 años hacen metástasis. Así que hay que buscar, hay que controlarlo siempre. ¿M? Perfecto. Bueno, este otro caso, nada, era interesante, por eso se los muestro. También una paciente de 38 años, oriental, así que tenía muy mala comunicación. Esto me lo envían para cirugía de catarata, en realidad por una ecografía, y cuando yo la veo, era medio raro porque el cristalino está bastante bien, parecía como más posterior acá atrás, como pueden ver, y en la ecografía, nada, era muy difícil de observar, tenía como toda la cavidad vitrea ocupada, entonces le pedimos una resonancia y en la resonancia me informaron, esto puede ser o un tumor o puede ser sangre, o sea, era como medio inespecífico. Entonces acá, ¿con qué estudio les parece o a alguien se le ocurre que podría ayudarme al diagnóstico? ¿Qué piensan? Algo que me podría ayudar al diagnóstico para ver vascularización. Ahí estoy dando una pista. ¿A alguien se le ocurre? Con una geografía. Lo que pasa es que tenés opacidad de medios, entonces ahí no vamos a poder ver mucho. Es como para ver la vascularización. O sea, yo quiero ver si esto es un tumor o no. Digamos, tenía el aspecto que sí, pero habría que verlo. ¿Qué les parece? Ecodoppler. Perfecto. Sí, así es. Fíjense en el Doppler que le hicimos, es como una ecografía para ver la vascularización, digamos, con un transductor lineal diferente al de oftalmológico, pero fíjense, vemos esa masa que ocupaba toda la cavidad vítrea tenía vascularización. Entonces, claramente, esto no era un sangrado, sino era una lesión tumoral. Bueno, se nucleó y era un melanoma necrótico. Entonces, es muy importante también, digamos, ayudarnos con otros métodos diagnósticos que digamos, si bien es poco frecuente, digamos que se llegue a tan grande tamaño, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y acá les quiero mostrar otro caso de un paciente de 81 años hipertenso. Esto también es muy interesante porque la típica, también en pandemia, primero me muestran esta foto y me dicen, mira, tengo este paciente con un melanoma, me dicen, pero cuando, o con un probable melanoma, pero cuando le hago el fondo de ojos veo esta otra lesión que también podría ser un tumor. Yo le dije, no, digamos, primero, en oncología la imagen multicolor no sirve mucho, siempre es importante ver colores verdaderos porque a veces te cambia un poco el panorama. Segundo, revisar a los pacientes. Uno no hace, bueno, que venga el paciente. Vino el paciente y lo que supuestamente era un melanoma no era un melanoma. ¿Por qué? Tenemos una lesión, ¿sí? Era sólida, pero la reflectividad, si se fijan, no es baja, es más alta, no tiene ni excavación coroidea, ni movimientos espontáneos, o sea, no tiene nada, no tenía nada característico del melanoma. Así que esto era una lesión degenerativa neovascular periférica, que es uno de los diagnósticos diferenciales, que bueno, no viene acá el caso, pero para tenerlo en cuenta, como si fuera una maculopatía, pero en periférica. Y este otro caso, no sé si vieron en ecografía, pero una imagen de membrana, así, más bien plana, periférica, temporal inferior, lo que era una retinosquisis. O sea, ojo, porque no todas las lesiones en el fondo de ojos son melanomas, así que como tener en cuenta desde nevus, otros diagnósticos, corioretinopatía hemorrágica periférica, como en este caso, retinosquisis, bueno, otro tipo de lesiones, ¿eh? No todo lo que es sólido y pigmentado es un melanoma. Bueno, seguimos. Lo mismo que las maculopatías pseudotumorales, ven así que también pueden ser pseudomelanomas, o en este caso también con una hemorragia por debajo del epitelio pigmentario. Bueno,
Vamos a ver este otro caso. También estoy hablando ahora de diagnósticos diferenciales. Fíjense, esta es una lesión plana, circunscripta. ¿A alguien se le ocurre cuál es el diagnóstico o qué puede ser? Pigmentada. ¿Alguien vio alguna vez algo parecido a esto o se le ocurre que puede ser? Esta es bastante característica, esta imagen de acá. ¿Qué les Una parece? hipertrofia del epitelio pigmentario. Excelente, sí. Es una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario. Fíjense que nada que ver con los nevus. Son bien circunscriptas, este borde perfectito, así, digamos, muy claro, muy circunscripto, no es tan habitual. Es plano, ¿sí? A veces tienen zonas de atrofia y en este caso tiene como una zona más pisiforme, o sea, como una forma, perdón, más como de forma de pez, pisiforme le digo, y a veces cuando son múltiples y de estas formas se pueden asociar a poliposis colónica, ¿tá? Así que es muy, muy importante muchas veces cuando son múltiples o bilaterales o demás tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema de las lesiones pigmentadas. Vamos a ver este paciente. 62 años, mujer, aparece con un desprendimiento de retina y bueno, se ve como esta imagen medio difusa que vemos acá. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Desprendimiento de retina y esta lesión. ¿Qué hacemos? ¿Qué pedimos? Una ecografía. Excelente. No llamamos ni a ningún retinólogo, ni la vamos a operar, ni hacemos nada. Pedimos una ecografía, tal cual. Perfecto. ¿Y por qué la ecografía? ¿Qué vemos acá en esta ecografía? No sé si alguien quiere decir algo. ¿Qué les parece? Fíjense. Tenemos, o si quieren se las explico, así más fácil, tenemos esta lesión sólida, difusa, ¿sí? Una reflectividad muy parecida, media alta, parecida a la órbita, ¿sí? Que vemos acá. Y esto que se ve acá es desprendimiento de retina exudativo, por eso tiene este contenido. ¿Qué significa que sea exudativo? Si el paciente se para o se acuesta, cambia de posición. Entonces es importante a veces revisarlos así. Y después, además del desprendimiento de retina, esto que se ve acá, esta semiluna acá, tenía una extensión extraescleral. Así que todo paciente, conclusión, con desprendimiento de retina exudativo, le pedimos una ecografía. ¿Por qué? Porque puede tener una lesión sólida, como vemos acá, en esta imagen. Y si yo les pongo la OCT, que lo vieron en la clase, que es este patrón tipo Bumpy-Lumpy, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Una metástasis. Metástasis. Perfecto, metástasis. Tiene un patrón ondulado en una lesión de reflectividad media alta, desprendimiento de retina exudativo, ¿sí? Una metástasis. Perfecto. Y aparte, otra cosa a tener en cuenta de las metástasis, que a veces evolucionan rápidamente. Si ustedes se fijan, a veces hay pacientes, ponele, que tienen melanoma y tardan, no sé, consultan en los 6 meses y en general crecen, pero no crecen tan rápido. Entonces las metástasis en general sí, evolucionan y crecen bastante más rápido, o sea, progresan muchísimo más rápido, ¿sí? Otro paciente, ¿sí? 73 años, interconsulta por tumor ocular. Fíjense, también tiene un desprendimiento de retina y como esta zona más amarillenta, a veces es difícil porque no se ve bien debajo, digamos, esta lesión debajo del desprendimiento. Por eso es lo que yo les decía que siempre deben pedir la ecografía, ¿sí? Entonces acá tenemos la ecografía y lo mismo, fíjense para que se les quede. Una lesión, reflectividad media alta, desprendimiento de retina y por la ecografía, por la OCT, perdón, tenemos acá, se ve un poquito menos detalle, pero también esta ondulación un poquito más, ¿cómo se llama? Menos característica, pero bueno, se ve perfecto. Acá le hicimos interconsulta a este paciente con oncología, también sospechando una metástasis, y resultó ser también que tenía una lesión acá en pulmón, que se hizo una biopsia y dio vinculable a carcinoma. Entonces, este paciente también tenía una metástasis, ¿sí? Entonces, fíjense que la ecografía es muy distinto al melanoma, la clínica es muy distinto y, bueno, y obviamente el OCT también. Bueno, seguimos, esto es lo mismo. Bueno, y acá este cuadrito les puse como para que puedan comparar, fíjese la diferencia entre melanoma, metástasis, melangioma coroideo, ¿sí? O lesiones tipo, por ejemplo, disiforme, que es una maculopatía, que tiene el dibujito, y los nevus, ¿eh?
cómo son distintas y en base a esto uno puede ir pensando los diferentes diagnósticos diferenciales. Seguimos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Va bien? Una pregunta. Sí. En caso de que, por ejemplo, este paciente es una metástasis, es aparte la duda, digamos, no, a ese paciente no le hicieron ningún tratamiento a nivel local, digamos, en el ojo. A esta señora, esta que les mostré antes, sí, se hace todo un tratamiento sistémico, pero como tenía compromiso bastante extenso a nivel local, sí, el tratamiento fue la radioterapia, pero externa, ¿sí? Radioterapia externa. Es el tratamiento de elección para los pacientes con metástasis, sobre todo lesiones difusas y esta que tenía compromiso extraescleral y demás. Y anduvo muy bien. A veces, cuando son lesiones más pequeñas y que no comprometen, digamos, la parte visual, por así decirlo, uno puede esperar el tratamiento sistémico, 1 o 2 meses para ver la evolución y en base a ahí después hacer algún tratamiento local sobre los casos. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, este otro caso es un chico de 22 años que consulta a la guardia por menor visión en el ojo derecho. Cuando uno de los residentes me cuenta, bueno, me dice que tiene una tumoración y fíjense, una lesión más bien rosada con exudación y estos vasos. ¿Alguien se le ocurre qué puede ser? Es un tumor, nada, pigmentado, es un tumor blanquecino, es un tumor rosado, vascular, ¿qué les parece? Hagamos primero la división en qué podría ser. Y además lo característico es esto. Perfecto. ¿Y qué tumor vascular conocen que tengan estos tan característicos, estos vasos aferentes y eferentes saliendo del tumor? Hemangioma capilar. Blastoma. Perfecto. Es un hemangioma capilar es retinal, ¿no? De la retina. Excelente. Bueno, esta es la angiografía para que lo vean. La ecografía en estos casos, digamos, más que nada es para ver otros tipos de complicaciones, porque a veces, digamos, evolucionan, puede tener exudación o desprendimiento de retina. ¿Y qué es lo importante buscar en este caso? Un hemangioma capilar, o sea, un hemangioma de retina en un chico joven, no tenía antecedentes igual, pero ¿qué es importante buscar? ¿En qué tengo que descartar o qué tengo que pensar? ¿Qué les parece? ¿Lo dejo así? ¿Qué hago? ¿Busco otra cosa? Que tenga otras enfermedades asociadas. Perfecto. Tengo que En el buscar síndrome, pensando en el síndrome. tal cual. Tengo que pensar en un síndrome de von Hippel-Lindau, que generalmente los pacientes hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el cáncer renal. Este chico le hicimos, este es el hijo de un administrativo del hospital, así que le hicimos la tomografía y todo, y tenía cáncer renal bilateral, fíjense, acá y acá, y no tenía antecedente de nada, así que bueno, y después, bueno, se operó el riñón tono y después le apareció otra lesión en el otro ojo, ¿sí? Así que es muy importante, bueno, más allá de la lesión y de la parte local, pensar en enfermedades asociadas, ¿sí? Bueno, muy bien, sigo. Y ahora, a diferencia de este otro tumor, ¿qué les parece? ¿Es un tumor pigmentado, amarillento cremoso, vascular? ¿Qué les parece? ¿Cómo es? ¿De qué color? Primero miren el color. Es más amarillento, más hipopigmentado. Es hipopigmentado, sí, pero fíjense, no sé quién habló, no lo vi, pero fíjense acá este color de acá, ¿es amarillento o es más, sobre todo acá que se ve perfecto, o es más como vascular anaranjado? ¿Qué les parece? Rosadito. Yo lo voy a decir. Claro, como rosadito, porque, y si bien tiene algunas partes más amarillentas, porque acá es como más un tumor más rosado, perfecto. ¿Y está en la retina o está en la coroides? ¿Qué les parece mirando el fondo de ojo? Está en la coroides. Perfecto, pues ustedes tienen que ver los vasos. Si ustedes ven los vasos que pasan por arriba y se ven perfectos, porque es un tumor coroideo, ¿sí? Entonces ves un tumor coroideo, ¿sí? Media rosado anaranjado, por así decirlo. Generalmente están en polo posterior,
¿qué es lo primero que aprendimos? Además de la fondo de ojo, ¿qué le hacemos? Una, Ecografía. ¿qué hacemos? Ecografía, bien. Ecografía. Y en la ecografía vemos esta lesión, yo los hago, yo los ayudo después con el modo A, pero fíjense, una lesión homogénea, ¿sí? El color comparado con la órbita, ¿qué les parece? Fíjense acá, es una lesión homogénea. La reflectividad, ¿qué les parece? Comparado con la órbita, si no se ayudan con esto. Esto Alta. Es más alta. alta, perfecto. Es un tumor homogéneo, rosado anaranjado de reflectividad alta. ¿Cuál es el diagnóstico? Angioma cavernoso. Hemangioma coroideo, ¿sí? Hemangioma coroideo, a diferencia del otro que era el capilar, que era de retina y era nada que ver, ¿sí? Por eso acá les mostré las dos lesiones vasculares asociadas, ¿sí? Un hemangioma coroideo que tiene reflectividad alta por ecografía, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, seguimos. Vamos a tumores de segmento anteriores, ¿no? De conjuntiva, ¿sí? Paciente, 89 años, tenemos esta lesión gelatinosa, estos vasos feeder, ¿sí? Le pedimos, bueno, acá ya se las puse directamente, le pedimos la VM porque quería chequear el tema de la profundidad, que estaba bien, ¿sí? Acá. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta tumoración de conjuntiva? ¿Qué les parece? Un sin. Claro, una neoplasia escamosa, tal cual. Entonces, recuerden, todo paciente con neoplasia escamosa, si le hago cirugía o lo que sea, siempre no se hacen biopsias, se saca directamente, ¿sí? Completo, con técnica de no touch, como deben haber visto en la clase, crioterapia en los bordes, a veces también en la base, y después muchas veces quimioterapia tópica, bueno, de acuerdo a la patología y demás. Pero también, si sospecho una lesión así neoplásica, siempre hacemos cirugía en no touch, ¿sí? Seguimos. Y este es un paciente que, esto es lo malo de este tipo de lesiones, que no debería pasar. Me consultan ya después de haber sido operada 3 oportunidades, viene al hospital. Y digamos, el diagnóstico había sido, bueno, ya les digo, una lesión pigmentada de conjuntiva, recurrente y bueno, con estas siembras, el diagnóstico fue un melanoma, pero fíjense, tenía acá, acá, acá y estaba recientemente operada. Cuando el diagnóstico es un melanoma, ¿sí? El tratamiento, ¿sirve si le pongo quimioterapia tópica o no? ¿Qué les parece? Cuando es un melanoma ya invasor. No, ya no. ¿Qué hay que hacer? Por eso, ya no sirve. No se puede hacer gotas, ¿sí? Si a vos operás a un paciente con un melanoma, te da la patología y te dice que es un melanoma invasor y algún margen comprometido o algo, digamos, o margen profundo comprometido, ya las gotas no hacen nada. O sea, cuando vos tenés una lesión así, directamente hay que sacarlo con la técnica no touch, ¿sí? Ver bien cómo está la profundidad de la base. Bueno, en este caso era un melanoma de conjuntiva. A veces se puede hacer, en este caso le hicimos el BRAF, que dio negativo, que a veces está bueno cuando uno tiene posibilidad de hacer algún tratamiento sistémico en el caso de metástasis o algo. La sacamos con técnica de no touch, crioterapia, todo, pero les cuento el caso. Como uno de los márgenes en profundidad acá dio positivo, además era la tercera, no, se había operado 3 veces, era la 4ª cirugía de esta paciente, bueno, le pusimos braquiterapia para la parte escleral y así es como quedó en el postoperatorio. Acá se ve un poquito mejor el postoperatorio. Entonces, esto para recordar que siempre cualquier lesión, pigmentada, no pigmentada y todo, no se hace biopsia, se saca directamente con técnica de no touch, ¿sí? Seguimos. Y crioterapia. Vamos a otro caso. Pacientes, esta es la misma patología, son distintas pacientes. Lesión de conjuntiva media salmonada. ¿Qué sospecho? Un linfoma. Un linfoma. Esto es más claro. Otro ejemplo, tal cual. Un linfoma. Y acá es el único caso en tumores de conjuntiva que haces una biopsia incisional, el único, porque el resto, como les dije antes, todas las lesiones que ocupan 3 horas de reloj o menos se hace excisional, es decir, se saca todo en forma completa. Acá sí, porque como el linfoma es difuso, acá sí tomas muestras, ¿sí? El único caso. Y bueno, a veces te dan linfoma, a veces el diagnóstico es una hiperplasia linfoide, que es como un cuadro prelinfoma, por así decirlo, pero clínicamente a veces no te podés dar cuenta cuál es uno y cuál es otro. Bueno, este otro caso vemos también
para mostrarles distintos ejemplos de carcinomas escamosos de superficie ocular, que se ve perfecto. Esto también, técnica no touch, lo mismo que acá este otro caso. Acá, lesiones pigmentadas. Esta lesión pigmentada que tiene estos quistecitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nebus. Nevus, perfecto. Nevus de conjuntiva. Recuerden que hay un porcentaje que pueden ser amelanóticos, así que ojo con eso. Los quistes a veces te ayudan a, si bien no es que sea patognomédico de nevus ni menos, pero te ayudan como a sospechar el diagnóstico y la evolución. Este paciente, cuando ya tiene una pigmentación, ya sea en córnea, conjuntiva, siempre vertir los fondos de sacos, este paciente tenía una melanosis. Y en este caso, cuando es una melanosis extensa, también hay que operar porque pueden tener atipía. Bueno, y este otro ejemplo es un melanoma. ¿Sí? Bueno, cambiamos de lesión tumoral. Vamos a esta chiquita de 8 años. Fíjense, es una paciente que la vimos con este cuadro tipo hipopium o pseudohipopium, hacía más de un año que le dolía el ojo, que había consultado, le habían hecho una vitrectomía sospechando uveitis, fíjense, y vemos esta lesión acá. Entonces, siempre un chiquito que tenemos, un chiquito, ya sea la edad, no importa cuál, vemos una lesión así como más blanquecina, con una imagen tipo pseudopopio, y todo, siempre que hay que pensar, ¿qué tumor hay que pensar en los niños? Retinoblastoma. Excelente. Entonces, cuando uno piensa en retinoblastoma, no hay que hacer ninguna cirugía intraocular. Bueno, le pedimos la resonancia y, pobrecita, esto es para nada habitual, tenía la lesión, una lesión en el ojo, con compromiso en nervio óptico y metástasis en esfenoides. Obviamente, hubo que hacer una cirugía muy grande con neurocirugía y demás, pero esto para mostrarles que a veces el retinoblastoma, si bien las edades son más pequeñas, siempre cualquier niño, no importa la edad, hay que sospecharlo. Bueno, vamos a ver, esta era la ecografía, pero acá de retinoblastoma, más que nada para mostrar la ecografía, que tiene algo característico la ecografía y el retinoblastoma. ¿Qué es? ¿Qué es lo característico? Esto. La calcificación. Excelente. La calcificación en cúmulos que se ve ahí es característico del retinoblastoma, tal cual. Y ahí, conociendo eso, les voy a mostrar este otro caso. Es un nene de 5 años, también derivado típico domingo de guardia, para una cirugía vitreoretinal porque supuestamente le había entrado un cuerpo extraño, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? No se dejaba revisar, una tortura, los residentes no podían revisarlo, llamaron al retinólogo y demás, y muy bien, ahí antes de hacer cualquier cirugía, obviamente hay que revisar al paciente y ver qué está pasando. Entonces, era muy raro el relato, porque la madre decía que en un arenero le entró algo que por eso le molestaba el ojo, y la verdad que es rarísimo. Y entonces, bueno, se hizo primero un examen bajo anestesia, y en el examen bajo anestesia, fíjense, tenía una presión en ese ojo de 30. Ningún cuerpo extraño ni nada, hace una lesión de ¿cómo se llama? Una presión de 30, además tenía neovasos en iris, o sea, claramente no era ningún cuerpo extraño. Le hicimos la ecografía en el momento que ahí fue cuando me llamaron, y en la ecografía, si bien el retinoblastoma tiene toda esta imagen más desorganizada, pero fíjense que se ve perfecto el calcio. ¿Sí? Entonces, para que recuerden eso, el tema de cómo son las ecografías en el retinoblastoma, y siempre, bueno, volver a chequear los relatos, ya sea de los padres o el relato incluso cuando vienen derivados para cualquier cirugía, ojo con eso, ni más en un chico antes de entrar al quirófano, pensar que hay que descartar este tipo de lesiones. Bueno, la resonancia, esto para mostrarles cómo estaba todo acá, y bueno, que la había mandado como si fuera una sospecha de cuerpo extraño y no era un retinoblastoma. Bueno, y este chiquito, un retinoblastoma que tenía neovasos, es un estadio E, ¿sí? Por eso E de nucleación, así se acuerda. Cuando ya tienen neovasos, presión alta y potencial visual 0, o sea, por más es para nuclear directamente, que fue lo que se hizo en este caso. Muy bien, seguimos.
Hay otro tumor que creo que, no sé, creo que lo deben haber visto en la clase también, que hay que descartarlo, que es un tumor también que puede producir leucocoria, opresión o alteración, sobre todo en más avanzados cuando son en cuerpo ciliar. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron en la clase, que es otro de los diagnósticos diferenciales. Un medulopitelioma ¿No también lo produce tomo? leucocoria. Tal cual, perfecto. Un medulopitelioma produce leucocoria. ¿Y qué es lo característico en el medulopitelioma por ecografía o por VM? ¿Alguien sabe? ¿Qué les parece? No sé, alguien que esté en pediátrico o que haya leído ya el tema. ¿No? Los quistes, ¿sí? Léalo. Cuando un medulopitelioma puede tener quistes por VM, ¿sí? Y además produce leucocoria y es uno de los diagnósticos diferenciales también a tener en cuenta. Seguimos. Otro caso. Paciente, 55 años, médica, ¿sí? Que siempre tienen cosas raras, tenemos. Bueno, interconsulta por vitreitis bilateral de 45 días de evolución. Fíjense, la visión, bueno, el ojo izquierdo un poquito más disminuida, la presión bien y tenía una turbidez vítrea. No era tan notoria, la verdad, pero se vio un poco, pero fíjense la ecografía. Fíjense la ecografía. Si bien, digamos, tenía estos ecos puntiformes en cavidad vítrea, ¿sí? Como tenía una vitreitis bilateral, si bien no afectaba tanto la visión. Bueno, ¿qué pedimos? ¿Qué les parece? ¿O qué podríamos sospechar? Uveitis Un bilateral. linfoma, Perdón, no escuché, ¿cómo? un linfoma de células B grandes. No podría Sí, ser. está bien. ¿Y entonces qué pedimos? Y un ¿Qué estudio estudio? general, o sea, sistémico, lo estudia sistémicamente y pedís neuroimágenes. Claro, eso, neuroimágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el linfoma, si uno piensa en un linfoma vitreoretinal, ¿sí? Uno tiene que generalmente está asociado al linfoma del sistema nervioso central. Entonces pide una neuroimagen. Y en este caso pedimos la neuroimagen y teníamos esto, ¿sí? O sea, teníamos este compromiso. Bueno, les termino de contar la historia. Se hizo una vitrectomía diagnóstica por sospecha de linfoma y el diagnóstico fue ese, fue un linfoma vitreo retinal asociado también con sistema nervioso central. Así que bueno, siempre es importante, cuando uno sospecha un vitreo retinal, siempre pedir neuroimagen. Seguimos. Y este otro caso, esto es muy poco frecuente también, pero interesante, por eso se los muestro, que tiene que ver con lo mismo. Es una paciente de 21 años, perdón, de 32 años, era el caso nomás, que fíjense, no sé si se ve bien acá, tenemos esta congestión, o sea, la papila tenía bordes difusos, acá se ve esto, tenía pliegues coroideos, no sé si lo llegan a ver, si yo se los muestro, y tenía como estas zonas más amarillentas, como estos abocados que tenemos acá. Acá se ve con mayor detalle, ¿sí? Tenemos como esto amarillento, estos parches coroides amarillentos, los vasos a veces se veían como un poquito más exangües o más finitos, la congestión, o sea, el borde de la papila difuso, ¿sí? Y estos pliegues coroides. Y acá les muestro la angiografía fluoresceínica, RFG, donde se ve un poco lo que yo les dije, la congestión de la papila, estas imágenes, alteración más posterior a nivel coroideo, digamos, estos parchecitos que se ven acá, bueno, la obstrucción en algunos casos, los vasos un poquito más exangües, y siempre la ecografía. ¿Alguien quiere describir la ecografía? ¿Cómo es la reflectividad? ¿Alta, media, baja? ¿Qué ven acá? Esta lesión de acá. ¿Cómo es la reflectividad? Comparémosla con la órbita. ¿Qué es? Siempre miren así. ¿Baja, media o alta? Me- Perdón, no escuché. ¿Cómo? ¿Cómo es la me- reflectividad, chicos? Media baja, o sea, es menos que la de la órbita. Claro, tal cual. Es más bien tal cual. Y si la mirás bastante, digamos, bastante baja, tal cual. Y tenía acá esta extensión que se veía acá, estas flechitas naranjas, ¿no? Bueno, y acá en los CT, donde se ven los pliegues coroideos, bueno, digamos, no se ve mucho en este detalle, que era la zona más elevada, pero acá también tenemos un patrón ondulado, ¿sí? No tanto como las metástasis, pero también un patrón ondulado. O sea, una lesión
que coroides, se ve este patrón ondulado, que engruesa la coroides, o sea que es una lesión difusa de baja reflectividad, que produce esto, pliegues coroides y demás, y que acá, fíjense por resonancia, cómo se ve perfecto el engrosamiento coroideo, así como más bien difuso. En este caso, no sé si a alguien se le ocurre pensar en algún diagnóstico, pero lo que hicimos, digamos, lo que hicimos fue tomar una muestra de esas lesiones amarillentas que se veían digamos, en el fondo de ojos, y el diagnóstico fue esto, se los mostré, un linfoma uveal primario. ¿Cuál es la diferencia? Este es un linfoma coroideo, sí, era uveal, a diferencia del otro, que era vitreoretinal. Y acá los estudios que se piden son estudios sistémicos, ganglios, bueno, el resto de órganos, a diferencia del otro, que el vitreoretinal, que pedimos más neuroimágenes, ¿sí? Del sistema nervioso central. Entonces esto es raro, la verdad que es poco frecuente de estos tumores, pero es para comentarles que no todos los linfomas son iguales, depende de dónde está ubicado, es el tipo, este linfoma, por ejemplo, tiene mejor pronóstico, porque las células son más pequeñas, son células B, pero más pequeñas, a diferencia del otro, que es el linfoma de células B grandes, que tiene peor pronóstico. Entonces, hasta acá, bueno, repasamos un poco linfoma, repasamos melanoma, metástasis, hemangioma, vimos tumores de segmento anterior y vimos también todo lo que es melanoma de iris y lesiones en iris. ¿Tá? No sé si tienen alguna duda o pregunta o algo que me quieran preguntar, o no sé, algo de las clases. Lo que quieran es el momento. Recuerden que va a ser bastante, sobre todo la parte Perdón, de Doc, yo tumores. tengo una duda que justo estábamos discutiendo con un compañero sobre la parte de pemphigoide ocular cicatrizal, que está, porque sé que es muy utilizada la inmunofluorescencia, pero también nos dijeron que ahora se está usando más la inmunohistoquímica. Sin embargo, otros nos han dicho que es la inmunofluorescencia el gol estándar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el que tenemos que considerar como gol estándar, por ejemplo, o cuál pedirle al paciente? Claro, sí, bueno, eso es verdad, tu pregunta depende un poco del patólogo del centro, digamos, donde lo están utilizando. Normalmente lo habitual es la inmunofluorescencia, por eso cuando Perfecto. uno saca la muestra, tiene que mandar la muestra así como en fresco, ¿viste? Sí, Rapidito, en en fresco, solución incluso con una bolsita de fisiológica. solución fisiológica, tal cual. Así Sí, es la inmunofluorescencia. Pero aparte, igual, viste que inmunistoquímica se hace, pero cuando vos haces inmunistoquímica, el tejido está fijado, entonces ya claro. es diferente, ¿sí? Pero sí, es más que nada inmunofluorescencia. Ok, perfecto. Pero sí, eso es importante, cómo enviar las muestras para un correcto diagnóstico, es fundamental. No sé si Perfecto, alguien gracias. tiene alguna otra, no, de nada, alguna otra duda Una de pregunta. esto. Sí. Sí, nos iba a preguntar por unas clases que creo que nos faltaron, puede ser la de reparación y la de patología del vítreo uvea y EPR, que están en el cronograma y no sé si las tuvimos. En realidad, generalmente esas O sea, nos clases, fuimos o por- por lo menos, pero- claro, lo van viendo en las 4 horas que tuvieron de patología, ahí les van dando los temas más importantes. Quizás, obviamente, no se puede dar toda patología en 2 horas, pero generalmente las doctoras, digamos, que dan la clase de patología, las patronas, seleccionan los temas más importantes para hablar, porque hay muchas cosas, por ejemplo, quizás no sé, de que se relacionan también con la clínica, viste, que vamos viendo, por ejemplo, no sé, si tenés vitrio y justo hablamos del linfoma, bueno, vos sabés que las células del linfoma son células grandes, o sea, hay muchas cosas que se relacionan, obviamente, por eso van juntos los temas, pero sí, no se puede abarcar todo, entonces por eso quizás las doctoras seleccionan como algunos de los temas más importantes y el resto, bueno, lo leen del libro, ¿sí? Perfecto. Y Igual, sí. sí, no, igual denle mucha bolilla a lo que es las clases, ¿sí? Porque ahí es donde también hay mucho material y mucho de lo que se va a preguntar. Sí. Bien. Y la otra es, ¿cuándo sumamos la termoterapia transpupilar? Que lo fue nombrado, pero no sé exactamente cuándo se suma al tratamiento. ¿De qué me estás hablando? ¿Del melanoma Sí, en el melanoma, perdón. Ah, bien. Mira, en realidad, en una época, para los tumores más chicos, se pensaba en hacer termoterapia transpupilar, pero que se vio que tenía una alta tasa de recurrencia,
porque generalmente vos lo que más hacía a nivel, digamos, superficial, por así decirlo, pero tenía recurrencia hacia atrás. Entonces, en realidad, como terapia única, no se usa ni acá, ni en cualquier parte del mundo, no se usa. Sí se usa a veces cuando vos haces braquiterapia y, digamos, haces como que lo que se llama una terapia sándwich. O sea, por la parte de la esclera le pones la placa y por adelante le haces TTT, entonces, o por alguna recurrencia en algún borde, o sea, como que querés reforzar el tratamiento y ahí se usa. Pero solo nunca se usa. Eso es fundamental. Acá solo no va. O sea, o se hace braquiterapia, que de acuerdo a las medidas de lo que estuvimos hablando, o se hace nucleación, pero o terapia combinada, braquiterapia más TTT, pero solita la TTT no se usa. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Y sí, diferente es, por ejemplo, que se usa para el retinoblastoma, que deben haber visto las clases, por eso te preguntaba para qué tema. En retinoblastoma sí se usa la quimio interarterial y después consolidas con TTT, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en melanoma solito no se usa porque, de hecho, hubo muchos reportes reportados en algún momento y tiene una alta tasa de recurrencia. Bien, gracias. No, de nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, En cuanto a los grupos C y D de retinoblastoma, no me quedó claro el algoritmo de seguimiento para el tratamiento. O sea, ¿todos le haces quimioterapia para reducir el tumor o algunos van directo a nucleación? no, generalmente los que van directo a nucleación son los estadios E. O sea, E de nucleación van directo. Los C generalmente haces quimio intraarterial y consolidación. Y los D a veces también probás, digamos, a hacer quimio intraarterial, pero bueno, tiene menos posibilidad de, a veces, digamos, hay muchos estudios que hacen, como que evalúan cuántos se nuclean después. O sea, tiene menos eficacia que lo que si estuviera en un estadio más chico, obviamente, ¿no? Pero sí le haces quimio interarterial también a los D. Ahora, si es un D con bastantes más cosas o algo, bueno, puedes pensar en enuclearlo, ¿no? Algunos centros lo nuclean y otros le prueban directamente interarterial, pero siempre después consolidando y, bueno, con la salvedad de que bueno, puede no ir tan bien y que lo tengas que nuclear después, ¿sí? Pero el único que nucleas de entrada es al E y los otros, bueno, haces quimio interarterial directamente. Perfecto, y una pregunta más. ¿En qué casos haces quimioterapia intravítrea? Cuando tiene siembras vítreas, el retinoblastoma, pero generalmente es combinado, o sea, vos le hiciste el tratamiento de la interarterial y después aparte le haces la quimio intravítrea melfalán, pero no es que se hace solita, digamos, siempre lo haces combinado, ¿no? Pero sí, para eso. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Pero sobre todo recuerden bien cuando, digamos, esto que les dije, si tienen glaucoma neovascular, estadios avanzados y todo, no hay que hacer ningún tratamiento conservador. Así, a veces, por más bueno, que la decisión sea difícil, hay que nuclear, o sea, es así. O sea, hay tumores que son muy grandes, que ya tienen compromiso, que no tienen potencial visual o que tienen neovascularización y esos se nuclean sí o sí, no importa las edades y demás. Muy bien. ¿Una otra Una duda pregunta. más? En el Sí, caso, sí, sí, en el caso de que sea un melanoma del cuerpo ciliar, digamos, por el mal pronóstico que tiene, ¿directamente va de nucleación eso o se hace algún otro tratamiento antes? no, en realidad, ojo con eso, el pronóstico malo no es del cuerpo ciliar, es cuando es un melanoma coroidio que se extiende a cuerpo ciliar, ¿entendés? O sea, que empezó en la coroides como bien periférico y se extiende a cuerpo ciliar, eso es de mal pronóstico que está dentro de la clasificación TNM. Si es solo un tumor de cuerpo ciliar pequeño, vos le puedes hacer placa, o si es un tumor muy pequeño, de menos de 6 milímetros, o sea, que te dé bien el margen de seguridad, en algunos casos hasta se puede resecar. Pero si no le haces placa, que es lo ideal, pero no es que a cuerpo ciliar, si da con los tamaños, placa, o resección si es un tumor muy, muy chiquitito. Y lo que es mal pronóstico es cuando es coroidio, que se extiende a cuerpo ciliar o se extiende extraocular y eso. Bien, gracias. No, de nada. Así que cuerpo ciliar, placa, es así. Doc, yo tengo una pregunta con relación al zinc. Sí. En la clase habían dado que el gold estándar era la exéresis de la lesión más la crío de los bordes y eventualmente adyuvancia con interferón. Pero tenía Sí. entendido que, no sé si actualmente, no sé si eso está actualizado, no tengo idea, pero es que hoy en día la terapia tópica era el gold estándar. No, la cirugía es el gol estándar. Se usa terapia tópica, por ejemplo, para algunos casos seleccionados. Por ejemplo, cuando es corneal,
¿sí? O cuando tiene una extensión muy grande, o sea, es difuso, ¿sí? Entonces ahí vos lo haces una quimioreducción y, bueno, después lo operás. O en algunos casos conjuntivales tipo SIM, que tiene, digamos, incluso que sean chiquitos, ahí puedes optar por una cosa o por la otra, digamos, o por terapia tópica o por cirugía. Pero no es que tipo la tópica es el gol estándar. No, no. La tópica te ayuda para esos casos o podés elegir entre tópica y cirugía. Ahora, lo que es importante es que tenés que estar seguro que es un SIN, porque eso pasa que a veces, o sea, digamos, tenés que estar seguro que realmente el diagnóstico. Entonces, lo que te da la cirugía muchas veces es que vos tenés la patología también, ¿no? Y ves la profundidad y todo. O sea, Pero, tampoco es de primera elección la tópica. No solamente ¿cómo, no es el cómo? gol estándar, que tampoco es de primera elección, digo, no solamente no es el gol No, estándar. no, no es de primera elección, sobre todo, o sea, salvo que sea corneal. Si es corneal propiamente dicho, bueno, ahí sí, ¿no? Porque, o si es una lesión difusa, como te digo, primero la haces tópica y después la quimio reducida después. Pero, o una lesión muy chiquitita, a veces el paciente, es verdad, que no se quieren operar, entonces vos le decís, bueno, sospechás la lesión por la clínica, por las tinciones, por los estudios complementarios y bueno, le puedes hacer una terapia tópica y ves la evolución. Pero porque hay pacientes que a veces no se quieren operar o prefieren hacer un tratamiento conservador. O sea, puede ser las dos opciones, uno o la otra, pero no es que la tópica es primera elección. No, no, no. Ok. Vale, gracias, Doc. No, de nada. Yo tengo una pregunta de ¿Alguna más? metástasis coroidea. Sí, ¿La sí. principal causa es por cáncer de pulmón o por cáncer de mama? No, en general, o sea, bueno, pulmones en el hombre, ¿sí? Y mama es la mujer. Son los dos cánceres más frecuentes, pero en general más el de mama, ¿sí? Lo que pasa que, digamos, depende también los trabajos publicados y todo lo que veas, pero sobre todo esos dos son los más importantes. Pero ¿cuál es la diferencia ahí que lo mencionaste recién? Es que generalmente el del pulmón rara vez tiene una historia previa. Entonces, muchas veces el oftalmólogo es el primero que diagnostica estas lesiones. A diferencia que la paciente que ya tiene un cáncer de mama, quizás ya lo tiene, y viene con, no sé, lo tuvo hace 5 años y de repente ahora aparece con esta lesión, o se sabe como una historia de ella que ya la sabe, digamos, que tiene un cáncer. A diferencia que el que viene con algo de pulmón es la primera vez. Más que nada. Perfecto, Es gracias. eso. Pero siempre, o sea, yo les digo siempre cuando tienen una lesión así que parece una metástasis, obvio reinterroguen, porque muchas veces, viste, el paciente no te dice todo de entrada, viste, y no sé, hay que reinterrogar, qué otros problemas tiene y demás. Y muchas veces buscar siempre en pulmón, porque ahí es donde la mayoría, ¿no? Pero bueno, hace poquito tuve uno de paciente con un carcinoma gástrico y no me había dicho nada. Y después reinterrogando me dice, no, lo que pasa que me costaba tragar la carne, entonces dejé de comer carne. Bueno, o sea, al final tiene un tumor de esófago y estómago, pero digamos, a veces, y no me lo había dicho de entrada, viste que a veces hay que como volver a reinterrogar y a preguntar un poquito más en detalle. No siempre dicen todo o hay que hacer un interrogatorio más dirigido, ¿no? De acuerdo a cuando uno lo ve. Y me lo habían derivado, sí, porque tenía una lesión tipo tumoral, pero bueno, como digo, no todo es melanoma, ¿no? Cuando te una lesión sólida, te deriva un melanoma, ¿no? Pero bueno, no todo es melanoma, sino bueno, este paciente tiene una metástasis. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro de las clases? No de refracción, eso pasó, ¿eh? Pero Doctora, una pregunta. Respecto a la UM, habíamos visto que sí, era poca penetrancia, alta resolución. En un momento, en una de las clases habíamos visto que era hasta 10 milímetros en profundidad y en otra por ahí se comentó 5 milímetros, que llegaba hasta 5. ¿Cómo manejamos eso? ¿Con qué nos quedamos? Como para consensuar. no, en realidad la VM te ayuda obviamente para ver cuerpo ciliar, depende qué sonda usás, ¿no? Pero una sonda de 35, ponele que es ves bien cuerpo ciliar y todo eso, pero 10 milímetros o sea, si vos tenés una lesión, por ejemplo, un melanoma que mide 10 milímetros, no lo vas a abarcar todo, o sea, ves una parte. Generalmente sí, hasta 5 ves bien, pero depende un poco la sonda, porque si usás una sonda de 50, que a veces es como la que tenemos en el hospital, que es más para ángulo, quizás la parte un poquito más de atrás no lo ves, o sea, todo depende de qué sonda estás usando, y hay equipos que vienen con sonda de 25, que te da un poquito más de extensión.
Pero bueno, 10 milímetros es mucho. No, 10 milímetros no lo ves. No lo ves para VM, no ves eso. Ves más que nada, digamos, lo más anterior. Cuerpo ciliar lo ves bien, pero si es un tumor que ya se extiende mucho, no tanto. A veces complementás. Muchas veces nosotros lo que hacemos, si vos tenés un tumor muy periférico, o sea, le haces la ecografía, se ve que el límite anterior con un corte longitudinal no llegas a verlo bien, entonces ahí le pedís lo VM, entonces como que lo abarcás de los dos lados, ¿sí? Porque a veces del mismo estudio no puedes abarcarlo todo completo. Entonces te ayudás de los dos, digamos. Siempre que no veas bien los bordes hay que pedir VM. Perfecto, gracias, doctora. No, de nada. Pero sí, para ver profundidad, eso. El OCT no sirve para ver profundidad ni nada de eso. Por eso les quise demostrar esa comparativa. Muy bien. No sé si alguien, hay algo más que me quieran, para que corro acá, quieran preguntar de algo de los temas que abarcamos hoy. Yo tengo una pregunta. En el Sí, linfoma vitreoretinal primario, habíamos visto en la clase que como veías un paciente con una vitreitis, que por ahí no se veía bien el fondo o no veías bien las lesiones características, hacías la prueba con corticoides. ¿Siempre la vas a hacer antes de indicar la biopsia o en algunos casos puedes ir directo a la biopsia vítrea? no, en realidad muchas veces vas directo a la biopsia vítrea, porque el problema de los corticoides es que después te solapa la biopsia. Si vos realmente tenés la alta sospecha, no hace falta hacer la prueba con los corticoides, directamente Ok. vas a la biopsia, porque si después encima tenés que esperar un tiempo a que el corticoide, digamos, Claro. no te mascare la biopsia, así que no, de hecho no, si uno tiene alta sospecha, directamente vas a la biopsia vítrea, ¿no? Vitreoretinal en seco, todo como les explicaron. Pero no es que siempre se hace lo de los corticoides. No. Perfecto, gracias. Acá veo una pregunta de cómo hice la biopsia del linfoma uveal. En este caso no era la chica jovencita. Hicimos, no, directamente con el vitrectomo, digamos, o sea, yo no la hice, la hizo el especialista de retina, pero yo le guié dónde tenía que hacer, digamos, la biopsia. Y lo que hice fue una punción, como cuando haces una punción de pronóstica, por ejemplo, de un melanoma, con una aguja muy chiquita se hace la punción y se sacaron células. Pero la patóloga estaba ahí en el momento del quirófano como para poder analizarlo. Y después, bueno, hizo la vitrectomía ahí. Pero sí, hay que meterse, digamos, como es uveal, hay que meterse hacia hacer la biopsia. Se punzó la zona donde estaba más engrosada, por eso es importante medirlo bien, para punzar la zona donde tenga su espesor por lo menos de 2-3 milímetros, si no es muy difícil. Y bueno, y ahí se llegó al diagnóstico. Pero tenés que tener un patólogo avesado, ¿no? Porque son muy poquitas células, es difícil a veces interpretarlo. Muy bien. ¿Alguna duda más? Bueno, ven que Una esto es muy... consulta, perdón. Sí, sí. Respecto al melanoma, el límite que tiene que tener de distancia de margen al nervio óptico para optar entre nucleación o hacer braquiterapia, ¿cuál tiene que ser? Porque supongo que 2 Mira, milímetros al menos va a tener que tener. no, se pueden hacer algunas, hay placas que vienen con una muesca, ¿sí? A ver, yo ya dejé de compartir, ¿no? Sí, para que les quiero compartir una cosita más. Para que ahora busco la que yo les quería mostrar, porque ahí se ve. A ver, principio. Un momento, acá. Por ejemplo, en este caso. ¿Ahí se ve? Sí. Porque quiero mostrar una lesión que está cerca del nervio. Cuando es una lesión que toca acá el nervio, o sea, o está muy cerquita de acá, pero todo el resto está libre, hay placas que vienen con muesca. Con muesca es como que tienen esta forma así, como que tiene un espacio para el nervio óptico. Entonces ahí se pueden poner esas placas. Vos la pones así, acá tiene un espacio para el nervio óptico, así, bueno, y acá es grande y ahí se ponen. Pero esas placas con muesca en general se usan para tumores chiquititos, porque por ejemplo la que tenemos acá disponible tienen 14 milímetros, la más grande es 14 milímetros, o sea que tiene que ser un tumor por lo menos de 10, o sea, más que eso no, porque no te da el margen de seguridad, ¿entendés?
Entonces, es muy importante el tema del margen de seguridad y si está al lado del nervio, que te agarre, digamos, una partecita. Ahora, si acá ocupa toda esta zona del nervio, ya no puedes ponerle muesca porque no puedes poner una placa circular, así que ahí lo tenés que nuclear. ¿Sí? Entonces depende un poco el compromiso del nervio y la forma, pero la verdad que esta localización es una localización mala. En este caso, por ejemplo, como era chiquito, acá pusimos una placa con muesca y anduvo bien la señora, porque acá sí se le puede poner una placa con muesca. Ahora, si hubiera sido más grande, ya no. Tenemos otro caso de una chica joven que el tumor era casi completo y nada, ahí la tenés que nuclear, porque no te queda otra, lamentablemente, no se puede hacer otra cosa. Entonces, por eso es muy, muy importante revisar bien los pacientes, ¿no? Para ver si compromete todo o algo, los márgenes de seguridad, y siempre tener dos cosas fundamentales en oncología, la ecografía y una retinografía color. Si es de campo amplio mejor, pero color para que puedas ver bien las zonas a estudiar, los límites, los diámetros y demás para poder medir los pacientes. Muy bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más en cuanto al tratamiento? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Están preparados? En melanoma, perdón, ¿en todos los casos hace citogenético? No. En realidad, digamos, se puede hacer citogenético. A veces, primero hay que ver el consentimiento del paciente, ¿no? Porque no todos los pacientes optan por saber qué pronóstico tienen. Afuera, países del primer mundo, en muchos casos se hacen, lo tienen más disponible porque pueden hacer esas pruebas genéticas. Acá en Argentina no lo podemos hacer. En una época lo tuvimos para ver la técnica del MLPA, que es PCR, pero ahora no la tenemos disponible, entonces no se puede hacer la genética, solo puedes punzar para ver el tipo de célula, si es fusiforme o epitelioide, pero muchas veces ni vale la pena ahora, porque aparte como tampoco tenés mucho para ofrecer, entonces no lo hacemos, prácticamente ya no lo hago, y creo que futuro tampoco es otro de los que hace tumores porque no le puedes ofrecer mucho y estás haciendo un procedimiento que no le va a cambiar en nada y ni siquiera tampoco puedes hacer genético, así que ahora no lo hacemos. Pero así mundialmente se hace para ver la genética, se hace cuando lo tienen disponible y no todos los pacientes, obviamente hay pacientes que optan por no saber nada. Gracias. No, de nada. Por eso que el melanoma, el diagnóstico es clínico, no es con punción, no tiene sentido. Muy bien. A ver, ¿alguna duda más? No sé si hay algo en el chat, pero creo que no. No. No Bueno, hay nada. nada. Bueno, ¿están todos afilados para...? No, vamos bien, vamos bien. Bueno, lean las clases, ¿sí? Fíjense más que nada las clases. Esta clase de repaso también tocamos casi todos los temas, así que es útil como para ver un poquito el tema del manejo, todo. Y nada, muchas de las cosas que se dijeron en la clase o que se dijeron acá también van a aparecer en el examen. Así que bueno, suerte y nos vemos el martes, ¿no? El Sí, martes. el martes. Dale. El martes va a ser la misma metodología que se usó en el primer examen. En 2 grupos, ya creo que lo habíamos dicho. Así que entre mañana y el lunes se va a mandar en qué grupo rinde cada uno. Lo volvemos a repetir. Los que estén. El primer grupo va a rendir a las 18:30. Y el segundo grupo tiene que estar a las 19 en el hospital. Una vez que sale el primer grupo, que se abre la puerta y salen todos los que están dando del primer grupo, si hay alguien que no está en el segundo grupo, que no llegó, no va a poder rendir. Los que rindan en la segunda tanda, a las 19 horas, tienen que estar en el hospital. Quiero que quede claro esto para evitar que alguno llegue tarde, de los que rinden segundo, y cuando se abre la puerta y sale el primer grupo, si no está ahí al momento de entrar, ya no va a poder rendir. Se hizo igual, se va a hacer igual que la primera vez, el del año pasado. Así que nada, esperen en qué grupo rinden, pero sepan que o les tocará a las 6:30
o les tocará en la segunda tanda que tienen que estar a las 7 ya en el hospital, la Glaze, en el primer piso, igual que la otra vez. ¿Alguna duda sobre esto? Vuelvo a repetir para los que entraron tarde. El domingo es el último día para que abonen las 12 cuotas más la matrícula, si no, no van a poder rendir. Hay gente todavía, unos 15, que no han abonado lo correspondiente. Así que esa gente, por favor, hasta el domingo. El lunes se chequea y hasta el domingo tienen tiempo de abonar. Bueno, ahora sí, Caro, creo que nada más. Entonces, Dale, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Espero que les haya servido la cursada. Cualquier duda, me preguntan, me pueden buscar o bueno, el martes nos hablamos. Y bueno, éxitos, ¿eh? Cualquier cosita. Otra cosa importante, si les interesa oncología, recuerden que está en la página web. Entonces hay muchas clases también, webinars pasados de todo lo que es oncología, que también está bueno que les interese. Tenemos un atlas donde hay fotos de tumores. Bueno, y también los invité al Instagram y a hacer el curso, que está bueno para el oftalmólogo general y para tener una noción un poquito más especializada. Así que bueno, nada, está, sobre todo si quieren ver fotos y demás, está bueno. Bueno, nos vemos el martes. gracias, Caro. Nos vemos el martes, Caro. Chao, chao, chao a todos. Chao, hasta luego a todos. Chao, Buenas buenas noches. noches. Chao, hasta luego.